Está grabando. Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el queratoquiste. Nuestro grupo está compuesto por Constanza Guzmán, Oscar Lobos y yo, Catalina Aceituno, que les habla. Para empezar, los quistes son tejidos patológicos formados por una cavidad central revestida por un epitelio, que les va a dar la característica, y rodeando este epitelio vamos a tener tejido conectivo o una cápsula que puede ser más o menos fibrosa dependiendo de su evolución. El contenido de la cavidad es variable, pero generalmente es un contenido líquido. Son asintomáticos y se descubren en estudios radiográficos. Los quistes van a derivar de restos epiteliales y es por eso que siempre van a tener un revestimiento epitelial. En la historia del queratoquiste ontogénico se ha destacado entre las patologías más discutibles. En primer lugar, se había confundido con un quiste, pero más tarde su comportamiento agresivo y su tendencia a la reincidencia lo separaron de la categoría de quistes y llegó a conocerse como una neoplasia benigna intraósea, un tumor ontogénico queratoquístico en 2005 según la OMS. Sin embargo, en 2017, según la Organización Mundial de la Salud, hubo informes del queratoquiste que respondieron a la marsupialización y por lo tanto se dejó como una lesión quística en lugar de una neoplasia intraósea benigna. Por otro lado, muchos de los queratoquistes se producen en el ángulo de la mandíbula y se extienden de forma variable. En muchos casos, los pacientes están notablemente libres de síntomas hasta que estos alcanzan un gran tamaño. Entre los quistes ontogénicos del desarrollo se encuentra el queratoquiste, que deriva de los restos de la lámina dental, los restos de Serres. Los restos de la lámina dental se van a encontrar generalmente en el espacio submucoso o en la parte más superficial del tejido óseo. Antes de empezar a hablar sobre nuestro caso, hay algunos conceptos que nos gustaría aclarar. OKC es la abreviación de queratoquiste ontogénico y tenemos la marsupialización, que es un procedimiento quirúrgico para el drenaje de un quiste. Se realiza haciendo una incisión en las paredes del saco del quiste para poder vaciar su contenido, y como resultado va a quedar una bolsa que se parece a la de los marsupiales, y de ahí viene el nombre. Los objetivos de este procedimiento son producir un cambio en el epitelio para que tenga un crecimiento más lento y por lo tanto sea menos agresivo, y así disminuir el tamaño del quiste para después poder extraerlo sin dañar el hueso ni producir fracturas. Y el otro concepto es la enucleación, que es una extirpación de la lesión, y en este caso sería el quiste. El caso clínico que nosotros investigamos, o el paper en este caso, se llama Manejo de un queratoquiste ontogénico extenso, informe de un caso poco común y con un seguimiento de 10 años. Se trata de una mujer de 35 años que acude al servicio de cirugía oral y maxilofacial por un dolor al masticar e hinchazón en el lado derecho de la cara. Cuando se realizó el examen intraoral, se observó que el primer molar mandibular derecho estaba cariado, y el informe radiográfico reveló una radiolucidez extendida por todo el cuerpo de la mandíbula, pero que no afectaba a los cóndilos. Se diagnosticó a la paciente con una infección en el espacio bucal y submandibular derecho, además del primer molar que estaba cariado, junto con una lesión quística panmandibular, es decir, que afectaba toda la mandíbula. En un principio se pensó que el causante del dolor era el diente cariado, pero luego de realizar los estudios radiográficos y de realizar una biopsia se confirmó el diagnóstico de un queratoquiste paraqueratinizado. El tratamiento que se le hizo a la paciente es que, en primer lugar, se consideró la marsupialización como un tratamiento adecuado para disminuir el tamaño de esta lesión, lo cual se logró en cierta medida, a excepción de la zona anterior, donde aún se evidenciaban zonas radiolúcidas.
Por lo tanto, en una segunda instancia se realizó una cauterización química y enucleación para extirpar lo que quedaba del quiste, conllevando a su vez la pérdida de las piezas dentarias en la zona, y debido a esto se sometió al paciente a una rehabilitación protésica. Acá podemos ver la radiografía preoperatoria que muestra la extensa lesión radiolúcida que se extiende a lo largo de toda la mandíbula, desde un cóndilo al otro. Esta es la segunda radiografía y se tomaron con un intervalo de 4 meses después de la marsupialización. Mostraban una resolución gradual de la lesión evidenciada por una reducción de la radiolucidez. Ahora bien, en este caso podemos ver una radiografía a los 2 años de seguimiento que muestra una reducción de la radiolucidez desde la periferia, excepto en la región entre el incisivo lateral derecho y el canino. Y por último, en esta radiografía postoperatoria, a los 10 años de seguimiento, muestra la resolución completa de la lesión evidenciada por la sustitución de la radiolucidez que había antes por un hueso radiopaco. Se observó una reducción progresiva en todas las radiografías tomadas. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la histología de este caso. En esta imagen histológica del queratoquiste podemos ver sus características histológicas típicas, donde incorporan un epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado, delgado, de aproximadamente 5 a 8 células de espesor, asegurado por una capa delgada y estriada de paraqueratina. Por otro lado, en la imagen se puede ver una capa de células basales en forma como de un patrón en empalizada característico que se ve en la imagen con núcleo uniforme. Y la pared del queratoquiste es relativamente delgado y generalmente carece de infiltrado de células inflamatorias. Siguiente, por favor. Se nos fue Catalina, parece. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Ya. En esta imagen de la paciente es donde está realizada posterior a la marsupialización. Vemos un cambio evidente en el epitelio, quedando plano, pluriestratificado y sin esta empalizada característica, con el núcleo apilados como si fuera una especie de muralla. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos nuestro paper de apoyo, es un queratoquiste odontogénico, características de imagen de una lesión benigna con un comportamiento agresivo. Bueno, puedo decir que la radiografía panorámica, bueno, lo que nos dice este paper, lo que agrega es que la radiografía panorámica es una representante plana de las superficies curvas de los arcos dentales maxilar y mandibular, y es útil en la evaluación preliminar de la ubicación, el tamaño, la forma, los márgenes y extensión de las lesiones odontogénicas como los queratoquistes. Pero tiene una limitación, porque proporciona una vista bidimensional de las estructuras maxilofaciales con aumento, distorsión geométrica y la superposición. Acá son unas imágenes del paper, donde podemos ver en la imagen A una radiografía panorámica recortada y muestra una lesión unilocular en la parte posterior de la mandíbula y la rama, y produce un desplazamiento mesial del tercer molar, que ahí está indicado con una flecha. Mientras que la B muestra también una lesión de un queratoquiste, pero esta es multilocular, que ocupa la parte también posterior de la mandíbula. Por otro lado, en las siguientes dos imágenes que vemos acá, podemos ver un caso preoperatorio, y en la imagen A
un primer seguimiento, que es la imagen B. Bueno, en general se ve acá que se muestra un gran queratoquiste unilocular en la imagen A, que cubre parte de la mandíbula posterior y la rama, lo que se señala con las puntas de las flechas. Y también luego de este primer seguimiento, que fue realizado 2 años después de la cirugía, que es la imagen B, lo importante de esta radiografía y porque por eso se buscó, es porque se ven dos recurrencias en la región del tercer molar que señala con la flecha y la rama de la mandíbula señalada con la flecha curva. Bueno, en la discusión, basado en esta extensa investigación de 10 años de la paciente, la modalidad del tratamiento para el queratoquiste es la marsupialización, porque reduce y previene la recurrencia. Sin embargo, en nuestro caso, que fue particular, a pesar de ello, el queratoquiste persiste, por lo que se debió hacer una enucleación. Pero al realizar la extirpación de esta zona afectada, cuando el queratoquiste son tan grandes, tienen la posibilidad de una fractura patológica de la mandíbula. Ahí están incluidas las implicaciones, ya sean funcionales, psicológicas, cosméticas y económicas de la paciente. Ahora, retomando el caso en sí, 6 meses después de la operación, la lesión no se resolvió. Entonces, tuvo que hacerse un enfoque aún más agresivo y ahí se hizo la extirpación de la corteza labial total, junto con los dientes asociados que se pudo ver en la tercera imagen radiográfica del caso. Y a través de lo mencionado, la paciente, 4 años después de su diagnóstico principal, se le hizo una rehabilitación con una prótesis dentaria. Y después de un periodo de 10 años, se observó que su lesión tuvo una completa mejoría sin evidencia reportada de que el queratoquiste haya vuelto. Y por último, lo que sale ahí en la imagen, en el PPT, dice alta tasa de recurrencia. Entonces, su alta tasa de recurrencia puede atribuirse a qué? A fragmentos de la pared del quiste que quedan después de la enucleación debido a su frágil cápsula. Y la capa basal del epitelio tiene muchísima mayor capacidad de proliferación que un quiste común y corriente. Para ir finalizando, en las conclusiones, lo más destacable es que es importante realizar un seguimiento a lo largo del tiempo en estos casos del queratoquiste que tienen a atender a la reincidencia, que vuelven a aparecer y aunque la imagen radiológica no siempre brindan un diagnóstico específico, el conocimiento sobre las características radiológicas de los queratoquistes es esencial para su diagnóstico y la planificación del tratamiento. Ahora, como segunda conclusión, que la marsupialización debe considerarse como la primera línea de manejo ante un queratoquiste de esta patología, ya que en este caso se produjo una recurrencia posterior al tratamiento. En la mayoría de los casos resulta ser un tratamiento adecuado y efectivo. Y podemos decir que como futuros profesionales de la salud podamos diagnosticar estas patologías antes de que lleguen a una etapa más avanzada y no siempre evaluar solo los dientes, sino también enfocarnos en mucosa, encías, lengua y en la estructura ósea como en este caso. Siguiente, por favor. Ahí está la bibliografía, nuestro paper base, nuestro paper de apoyo y un paper adicional donde agregamos información en discusión. Y eso sería nuestra presentación, profesor. Ok, muy bien.